Universidad Católica de Chile Televisión presenta la entrevista de Raquel Correa. Muy buenas noches. El acontecimiento de la semana, hasta el momento, ha sido el traslado de los restos del expresidente Allende desde Valparaíso a Santiago. Este hecho tiene una dimensión moral, una dimensión humana y una dimensión política también. Y es de esta dimensión política, entre otros temas, de los que vamos a hablar hoy con el senador Andrés Saldívar, presidente de la Democracia Cristiana. Senador, ¿qué sintió usted ayer cuando estaba en la multitud despidiendo los restos de Allende? Primero me sentí bastante tranquilo porque creo que estaba procediendo de acuerdo con la conciencia. Es una cosa que no era fácil. Hay que darse cuenta que nosotros fuimos opositores. Yo era dirigente de mi partido y fui senador de la República en ese tiempo. Sin embargo, sentí algo muy importante y que me facilitó mucho la homilía del arzobispo, cuando dijo que el sentido de todo esto era una búsqueda de reconciliación. Y lo vi la gente en la calle igualmente, sin perjuicio que hubo también manifestaciones negativas. Claro. Senador, según el secretario general de la UDI, este no fue un funeral, sino un homenaje político a Allende y su gobierno. Yo quiero saber si usted lo considera una reivindicación de Allende, de su persona y de su gobierno. Bueno, pero es que hay que partir de un hecho natural. Allende era un político. No se enterraba ayer ni era el funeral, aunque atrasado, ¿no es cierto?, de un personaje de la cultura o un personaje mítico de otro sentido. Era un político y como tal, indiscutiblemente que sus partidarios tienen que haber tenido un sentido de reivindicación política respecto de Salvador Allende. Como otros lo tomamos en otro sentido. Por lo tanto, no hay que hacer una crítica. El hecho de Allende es un hecho real. ¿Usted lo sentía en cierta manera como una especie de saldada de cuentas entre la democracia cristiana y ese pasado? No, para mi modo de ver, hay diferentes etapas en la vida con las cuales uno no tiene por qué tomarlas por igual. Yo creo que el discurso del presidente Elwin ayer, que fue muy leal, cuando digo, mire, si produjera las mismas circunstancias y las mismas razones, nuevamente estaríamos en la oposición al gobierno. ¿Usted también? Yo también. Si en el Congreso ahora sus aliados en la concertación del Partido Socialista, propusieran un proyecto para que se le hiciera un monumento al expresidente Allende, ¿usted votaría sí o no? Yo personalmente soy contrario a esta carrera por los monumentos. Sin embargo, ¿no es cierto?, es algo natural que siempre en este país a la figura destacada, indiscutiblemente el presidente Allende es una figura destacada para un sector importante de este país. Él fue elegido por la votación popular, como para el presidente Frei, como al presidente Jorge Alessandri, don Arturo Alessandri, don Carlos Ibáñez, don Gabriel González. Bueno, son todas figuras destacadas. Hay una tendencia. Algunos de ellos ya tienen monumentos. Claro, y lógico sería, y no me extrañaría, que sus partidarios tendieran, ¿no es cierto?, a hacer. ¿Usted votaría que sí? Yo personalmente no veo por qué no y por qué no voy a votar. Me gustaría que también votaran por el monumento de Frei. El diputado socialista Mario Palestro calificó a Allende como el más grande de los presidentes que ha tenido nuestro país. Joaquín Lavín, de la UDI, en cambio, dijo Allende fue el peor presidente que ha tenido Chile. Yo quiero saber cuál es el juicio del senador Saldívar. ¿Fue el más grande o el peor? Bueno, es lógico que Mario Palestro, que fue un partidario, fue parte del gobierno de Allende, tenga un juicio, ¿no es cierto?, que muchas veces es un juicio subjetivo, respetable, pero subjetivo. El juicio de Lavín yo creo que es un juicio también cargado un poco de pasión. El juicio mío a lo mejor podría ser menos cargado de pasión y menos subjetivo que el de Mario Palestro. Yo personalmente, entre esos dos extremos, entre el peor y el mejor. Fui crítico al gobierno de Allende porque consideraba que era, en su balance, cometió más errores y tuvo menos virtudes. Pero yo personalmente creo que en eso lo importante es que le dejemos el juicio a la historia. La historia va proyectando, va decantando normalmente las figuras
y las proyecta, ¿no es cierto?, en su verdadera dimensión. Yo le creo que el pregunto... presidente Allende tuvo un gobierno que no fue de mayoría y terminó como un gobierno también de minoría. Yo le hago esta pregunta, senador, porque tienen una importancia política, porque la historia se escribe en el futuro, pero con los hechos del presente, y porque en estos días se ha planteado por los críticos, por la gente de oposición, algunos sectores de oposición, que se está deformando la historia. A ese propósito, yo quería consultarle su opinión. La diputada Evelyn Matei, de Renovación Nacional, dijo: los demócratas cristianos están dándose un salto mortal en todo lo que sostuvieron hace 16 años en relación a Salvador Allende. Han demostrado, dice, una incoherencia absoluta. Esta pregunta va al presidente de la democracia cristiana. Yo creo que la diputada Matei, a quien le tengo mucho aprecio, que tuvo una mala tarde cuando hizo esa declaración, porque yo creo que quiso tratar de hacer un efecto político. Creo que es muy malo que diga que nosotros estamos dando una vuelta en el aire. No, ella no entendió, y con todo respeto se lo digo, lo que pasó ayer. Lo de ayer era un acto de reconciliación y de reencuentro, en la cual todos los chilenos podían haber participado, incluso ella, incluso con el silencio. Porque cuando, ante la muerte, uno tiene que tener respeto, incluso cuando ha sido su adversario. Hay hechos en la historia que lo demuestran, el respeto al vencido o al muerto. ¿Le sorprendió, le llamó la atención a usted que no hubiese, por lo menos que se sepa, ningún representante de la derecha en el... No me agradó, pero sí me agradó la reacción posterior de algunos hombres de derecha. Yo hoy día en el Senado, como en el discurso que hice adhiriendo el homenaje al presidente Allende en nombre de mi partido y fijando claramente por qué estábamos en esto, yo dije que, y lo relaciono con la intervención que estaba haciendo anteriormente, su pregunta, Raquel, dije, Grau, el almirante Grau, muerto Arturo Prat, capitán que atacó su barco, enemigos, le rinde honores a Prat, es un hecho histórico. Y lo que dijo ayer el arzobispo de Santiago, dijo, la muerte debe ser un signo para reconocer nuestra humildad y también un signo de unidad. Y yo creo que es cierto, en las familias muchas veces hay diferencias, heridas y peleas, y la muerte de un ser querido es la que suelda esas heridas, sana las heridas. Yo creo que frente a la muerte de un dignatario, de un hombre que uno puede haber estado absolutamente en desacuerdo con él. Yo fui opositor de él, duro opositor de él. Pero la tradición histórica de este país ha sido rendirle homenaje a sus presidentes, cualquiera que hayan sido. Y yo fui a rendir homenaje a don Jorge Alessandri, y yo no fui su partidario, también fui su opositor. A don Carlos Ibáñez. Nuestros políticos siempre, tradicionalmente, le rendían homenaje incluso a sus adversarios. ¿Iría en el futuro a rendirle homenaje al general Pinochet? Y lo dije hoy día, lo dije en el Senado. Y le llamé la atención precisamente a los que habían levantado toda una campaña de críticas en contra del hecho de hacer el funeral. Yo dije que el funeral era justo, necesario y oportuno, porque no se había podido hacer antes. 16 años no se pudo hacer. Entonces había que hacerlo en algún momento. Y dije, mire, Allende es un hecho real, existió, fue ministro de Estado, fue presidente de la República elegido por el voto popular, fue senador, presidente de este Senado, diputado, un hombre que estuvo toda su vida en la política chilena, representando otro pensamiento distinto al nuestro. Yo les quisiera decir, ¿podemos negar ese hecho real? Ignorarlo, decirlo aquí no pasó nada, dejémoslo enterrado donde lo enterraron sin el merecimiento que le correspondía. ¿Qué pasaría si el día de mañana alguno de nosotros pretendiera por la vía una ley, un decreto o cualquier cosa, decir, mire, Pinochet no existió? Y el día de mañana Pinochet está en la misma situación que el presidente Allende. ¿Podríamos negarle el hecho de que se le haga un funeral? Mi pregunta es más directa. Y yo dije lo siguiente, dije, algún senador nuestro, Mariano Ruiz, dijo que él creía que tenía que ir al funeral. Yo le diría, a pesar que yo soy un adversario frontal con el general Pinochet, sufrí bajo su régimen, no tendría odio. Y si es necesario, por el bien del país y en un encuentro de reconciliación,
me invita la Iglesia, como en este caso, a concurrir a su acto, y soy autoridad, voy. Si no soy autoridad y si no tengo mucho que ver, por supuesto no voy a estar. Pero si soy autoridad, en ese momento mi obligación sería estar. El general Pinochet, como autoridad, como presidente del Partido Demócrata Cristiano, es una autoridad. Por supuesto. En ese caso. Ahora, al menos, y si no, guardaría silencio. Un silencio que también puede ser una forma de rendir un homenaje sin ser, ¿no es cierto?, agresivo en una campaña de declaración. Senador, me interesa saber si usted piensa, ya como un juicio político histórico, que el expresidente Allende fue tan demócrata como se ha sostenido estos días. Yo personalmente creo que Allende, no por el hecho de poder decir si de sus resultados, de su gobierno, terminó siendo demócrata, su gobierno no, sino que él como persona, yo creo que sí, lo era. Lo era porque participó siempre en el sistema democrático. Él durante su gobierno respetó las libertades fundamentales, si bien cometió, ¿no es cierto?, un error, que esta es la visión nuestra, que dejó sobrepasar los hechos sobre la capacidad de su propia autoridad, y que eso se tradujo en una situación de conflicto que en definitiva, ¿no es cierto?, con todos los elementos que se adicionaron, terminó rompiéndose el régimen democrático. Pero yo creo que en el fondo el presidente Allende era un hombre que creía en la democracia. Ahora, que se equivocó en su gobierno, personalmente creo que fue así. En estos días se ha afirmado, y se lo hizo hace algunos años también, que él pretendió llamar a un plebiscito y que estaba decidido a llamar a un plebiscito para resolver el problema de las tres áreas de la economía, que era en ese momento el tema nudo del gobierno de Salvador Allende, e incluso que él estaría dispuesto, si lo perdía, a dejar su cargo. Usted ha dicho que usted no tuvo conocimiento en ese tiempo de ese hecho. ¿Usted cree que hubo realmente esa intención, ese propósito? ¿Pero usted cree que tuvo esa intención, ese propósito? Yo no podría negarme frente a los testigos, ¿no es cierto?, que dicen que habría tenido ese propósito. ¿Cree usted que los partidarios de Salvador Allende lo habrían permitido hacer un plebiscito? Ese es el tema. Arriesgando. Ese es el tema que habría que preguntarse, ¿no es cierto?, si acaso la decisión del presidente Allende de llevar al país un plebiscito, ¿no es cierto?, cómo hubiera derivado esa proposición. Nosotros como demócratas cristianos insistimos hasta el final en el camino del diálogo, y la fórmula que propusimos fue precisamente el plebiscito. Lo propusimos como 8 o 9 días antes, me parece, y no recibimos respuesta. La verdad de las cosas es que no recibimos respuesta. Sin embargo, testigos que me lo han dicho no ahora, sino que hace varios años, después del 73, como Carlos Briones, exactamente, y Alberto Jerez, que era su ministro, Carlos Briones, me informaron a mí que efectivamente el día domingo 10, cuando fue el incidente del Caupolicán, en el famoso discurso del senador Altamirano, la decisión que habría tomado en ese momento Allende fue el de hacer un discurso al día siguiente para anunciar la aceptación del plebiscito que nosotros estábamos planteando. Pero también he sabido de que por razones que no se pudieron determinar, ese discurso que se iba a hacer el 10 se habría postergado para hacerlo el 11, y no se dio. Quedó como un enigma para la historia. El general Sinclair, senador, el 28 de agosto, el general Sinclair y senador, dijo en el Senado de la República que este funeral que se realizó ayer formó parte de una campaña de enjuiciamiento a las instituciones armadas destinado a desprestigiar la misión que cumplieron los últimos 16 años. ¿Usted le parece que el reivindicar de algún modo el gobierno y la figura de Allende, con la presencia del presidente de la República, todo su ministerio, todo su gabinete, la democracia cristiana, que fue adversario, como usted mismo lo recuerda, es una manera de prestigiar a un sector y desprestigiar por lo mismo en forma automática a las Fuerzas Armadas y deslegitimar su intervención? No, yo creo que nuevamente ahí no se entiende el sentido que tuvo el acto de ayer. El acto de ayer, como dije, es un homenaje que había que hacerlo, tarde o temprano. Lo queremos hacer ahora, lo harían 6 años más, o 8 años más, o 10 años más. Y lo lógico que se hiciera cuando estuvieran dadas las condiciones. Era el homenaje, ¿no es cierto?, que se le debe a todo estadista, que, como hemos dicho antes, un hombre que ha tenido una vida pública, pero contraponiéndolo Sinclair, yo le voy a decir que hoy día lo vi en unas declaraciones públicas el general Sinclair y me alegró mucho.
porque lo vi en una declaración absolutamente positiva y no negativa. Yo creo que él creyó ayer que iba a hacer eso, pero las declaraciones de hoy día, y si los televidentes lo han visto, me da la razón. Él dijo que había sido un acto moderado, ponderado. Claro, ese es el juicio de lo que ocurrió ayer, claro. Pero lo importante y lo que se está planteando es hasta qué punto este hecho, no el funeral en su dimensión moral o humana, sino que este hecho político, la presencia del gobierno y de las declaraciones y de los discursos, está deslegitimando la intervención militar. ¿O a usted siempre consideró que era ilegítima? No, yo personalmente creo que cualquier quiebre democrático, ¿no es cierto?, no es aceptable. Ahora, que la intervención militar se haya producido porque los hechos llevaron a algo de ese tipo que no fue posible evitar, es distinto. Pero uno no puede, por el hecho, ¿no es cierto?, de que hayan transcurrido 16 años, negar que el quiebre del sistema democrático chileno fue algo negativo que hubiéramos tratado de evitar. Creo que ayer lo que dijo el presidente Aylwin estuvo muy bien centrado en cuanto a decir, de reconocer que los hechos llevaron al país al quiebre de sus instituciones, pero dijo, si volviéramos a tener que estar en la misma situación, hoy día tendríamos que hacer todos los esfuerzos por tratar de evitar tener que pasar por un trance tan doloroso. Yo no creo que en lo de ayer, salvo algunos, por supuesto, sé que hay siempre gente que está en una punta y en la otra. Los que silbaban ayer al presidente y a mí me silbaron, me aplaudieron mucho más. Y no es que yo fuera a buscar aplausos. Sabía que iba a correr un riesgo, incluso de recibir alguna ofensa. Sin embargo, lo hice muy fríamente porque creía que era mi deber. Sin embargo, los que silbaron son la misma gente que no entendió el significado de lo que era el funeral de Allende. Porque no han entendido que en este país lo que se busca por la inmensa mayoría de los chilenos es la reconciliación y el entendimiento. Esos silbidos y esas reacciones provinieron del sector de la izquierda del país, ¿no es cierto? Yo le quiero plantear desde el otro sector, del sector de derecha, la gente que ha dicho que la democracia cristiana se ha mostrado inconsecuente con esto. Porque revisando diarios de la época, uno se encuentra con frases como esta, el 25 de agosto del 73, o sea, un par de semanas antes del golpe militar. El actual presidente de la República, entonces presidente de la democracia cristiana y senador, don Patricio Aylwin, decía, todo Chile conoce y sufre la manera como este gobierno, sus funcionarios y sus partidos han atropellado la Constitución y las leyes, han desconocido las atribuciones del Congreso, del Poder Judicial y de la Contraloría, han violado los derechos y libertades de las personas y organizaciones, han abusado del poder, han perseguido a quienes no se les someten, han impulsado el odio y la violencia en todos los aspectos de la vida nacional. Todo Chile sabe y sufre la grave crisis económica y moral a que nuestra patria ha sido arrastrada. Entonces, los que leen esto, recuerdan esto, dicen, ¿cómo puede alguien que tuvo ese juicio tan negativo estar ahora rindiéndole un homenaje con su presencia y con su discurso? Es que yo creo que el político Patricio Aylwin, año 1973, presidente del Partido Demócrata Cristiano, principal partido opositor al régimen de Allende, es el que habla el año 73. Y el político que el año 1990, el día 4 de septiembre, habla ahí en ese estrado, es el presidente de la República de Chile, de todos los chilenos, como muy bien él señaló, que tiene que cumplir obligaciones diferentes que el político de oposición. Y él no se desdice de eso, y tiene la valentía de decirlo ayer. Y yo también lo digo igual. Claro. Yo le voy a decir, Raquel, lo siguiente. Nosotros estamos tanto en el ánimo de la reconciliación y el entendimiento, por el tema del odio y todo lo que ha pasado. Usted tiene que darse cuenta, yo en el Senado me siento, detrás mío está el senador Fernández, ministro del Interior, cuando él le tocó dictar un decreto exiliándome. Yo le doy mi mano, lo saludo y converso con él. Y no guardo ningún rencor, ningún odio, a pesar que creo que cometió una injusticia conmigo. Yo creo que en este sentido, por lo menos yo lo que entiendo el cristianismo, dentro de mi concepción, cuando me enseñaban esa frase del Evangelio, cuando Cristo le dice que uno tiene que poner la otra mejilla cuando lo golpean, yo creo que Cristo no tanto se refirió a poner la mejilla, porque es muy malo a lo mejor ponerla, muy difícil. Lo que yo creo que Cristo le estaba diciendo a uno era eso,
Cuando le infrinjan a uno un daño, no responder con otro daño. Porque si no, entonces el país termina en una locura. Senador, pone la otra mejilla cuando el general en retiro, Medina Lois, dice públicamente que considera una actitud hipócrita del gobierno el asistir al funeral y rendirle homenaje a Allende. Específicamente me refiero a todo el gobierno, partiendo del presidente de la República y los ministros. A mí me parece que es un acto de hipocresía. Entonces le diría yo a don Alejandro Medina, con todo el respeto que se merece, un hombre que ha sido general de ejército, que detentó el cargo de rector de la universidad, ¿le podría decir hipócrita al general Pinochet, que asistió a los funerales y pidió los funerales con honores militares para el presidente Eduardo Frei, que era su gran contradictor? ¿Podría decirle al general Pinochet que era hipócrita? Yo creo que el general Medina se equivocó. No es hipocresía. Quiero preguntarle, ¿está muy urgido por hacer elecciones, porque haya elecciones senatoriales de regidores aquí en el país? Sí, y a mí me interesa. A mí me interesa porque creo que la democracia no es completa mientras no se instale la totalidad de sus instituciones. Y el municipio hoy día es un ente muy determinante en lo que es el gobierno. El gobierno de los vecinos hoy día está hecho en la municipalidad. Los alcaldes hoy día no son lo mismo que hace 20 años. Hoy día las alcaldías tienen más de 20 veces más recursos. Manejan recursos para la educación, la salud, pavimentación, asistencialidad, incluso tienen alguna intervención en la vivienda. ¿Qué opina de la actitud de Renovación Nacional y de la UDI respecto a la reforma constitucional que se requeriría para hacer elecciones Yo creo que hay dos municipales? actitudes distintas. Dos actitudes Hasta distintas. el momento sí. la abstención de UDI. La UDI es más cerrada, más difícil. Yo creo que la UDI tiene todavía una concepción un poco difusa sobre lo que es la democracia en su plenitud. Ellos tienen una concepción un poco corporativista y entonces les gusta este asunto de la elección un poco indirecta a través de los coderes y los codecos. Fue una invención de ellos, por lo demás. Mientras que Renovación Nacional tiene una concepción más democrática. Yo creo que Renovación Nacional está más bien en una línea de buscar qué entendimiento. Lo que sí está haciendo una afirmación que no es verídica, cuando dice que su oposición al proyecto de reforma constitucional es porque no está establecida la elección directa de alcalde. Nosotros estamos por la elección directa de alcalde. Lo que pasa es que hay que buscar el mecanismo, como para que esa elección directa, ¿no es cierto?, sea lo más representativa de la mayoría. A propósito de mecanismos, ¿qué pasa con la concertación que ustedes dan la impresión, el partido eje del gobierno, tanto la Democracia Cristiana como el Partido Socialista, la han abandonado un tanto? Ni siquiera asistieron el otro día a la reunión, se juntaron solamente los 8 partidos más pequeños de la concertación. No, yo creo que lo que pasa, Raquel, es de que ha habido más bien una cosa de difusión de los medios de comunicación. Yo creo que es una noticia que siempre se da vuelta y se da vuelta. No, hay una reunión citada por el MAPU, claro, el 31 de agosto. pero que yo creo que hay una mala comunicación. Entre ustedes, pero sí, no... Claro, pero más que nada yo le voy a explicar, porque lo he explicado. La concertación no puede ser ni pretender ser como se cree, como era la alianza en el comando electoral de la campaña presidencial. Una vez producida la elección, los partidos recuperan su propia individualidad y su propia identidad porque es necesario. Y celebran entonces un pacto de gobierno. Y el pacto de gobierno se traduce en el trabajo conjunto en el gobierno, el trabajo conjunto en el Parlamento, y el trabajo conjunto en lo posible también en la base social. Y las directivas de los partidos, lo que tenemos que hacer es tener un buen mecanismo de coordinación para la Pero todavía no lo han logrado. O sea, no han mostrado ustedes una voluntad muy ansiosa para lo que pasa es que hay una cosa que es bastante difícil de entender. La concertación funciona todos los días, en el gobierno, en el Parlamento. Votamos de común acuerdo, nos ponemos de acuerdo en los proyectos. Los presidentes de los partidos que tenemos representación parlamentaria mantenemos mucha relación. Ahora, hay partidos que no tienen representación parlamentaria. Entonces, esos partidos son los que están más fuera, más desvinculados. Claro, más desvinculados. Eso hay que tratar de vincularlo. Y nosotros presentamos un proyecto. Y lo que pasó el viernes pasado fue más que nada, te digo sinceramente, una falla en mi secretaría. Ya. Que me dieron tarde un aviso cuando yo estaba, ¿no es cierto?, en La Moneda, con el presidente de la República, junto con los presidentes de los partidos que tienen representación parlamentaria, a la misma hora que era la otra reunión.
Entonces, no hubo una mala intención. Ya, o sea, y eso se prestó y se presta a mucha interpretación. Senador, al ser elegido presidente de Renovación Nacional, Andrés Alamán dijo: en un lugar de esta sala está sentado el próximo presidente de Chile. ¿Dónde cree usted que está sentado en este momento el próximo presidente de Chile? ¿En el Senado o en el gabinete del presidente Elwin? No sabría, sería una pregunta muy difícil. Está en Chile, lo que sí creo que está en Chile, pero no, a lo mejor no sé dónde estará, pero yo creo que es una materia, Raquel, sobre la cual, le digo sinceramente, no me gusta conversar. ¿Sabe por qué? Yo sé que es incómodo para usted porque usted fue un candidato presidencial. ¿Sabe por qué no me gusta? Porque creo que el país tiene otras preocupaciones más importantes. Y si nosotros somos dirigentes políticos responsables... Pero la gente está pensando en eso y está sacando sus cuentas. Pero mal hecho. Yo le pediría a la gente... Usted mismo... Cuidado, no nos metamos todavía en eso. Tenemos demasiados problemas por delante. Tanto los que estamos en el gobierno como los que estamos en la oposición. Pero como una proyección del gobierno actual y de la concertación de la cual estábamos hablando... Yo soy partidario de la proyección de la concertación y ojalá, ¿no es cierto?, que el candidato se proyecte desde la concertación más allá del 94. Ahora, en ese contexto, ¿candidato socialista o candidato demócrata cristiano? Yo he dicho que yo por mí como presidente del partido es lo lógico. Y si usted le pregunta al presidente del Partido Socialista, le va a decir que quisiera un socialista. Yo le digo, yo quiero un demócrata cristiano. ¿Pero estaría dispuesto a votar por un socialista y apoyarlo? Depende de las condiciones y las circunstancias. Si la democracia cristiana... ¿Dentro de la concertación? Si dentro de la democracia cristiana es la fuerza, ¿no es cierto?, mayoritaria. Lo normal en todas partes del mundo es que el partido mayoritario sea el que tenga la representación de la coalición. Eso sucede se llama en todas hegemonía, partes. ¿o no? No es hegemonía. Es una manera de opción democrática. Y en todas partes del mundo las coaliciones se hacen entre partidos, pero el que es mayoritario es el que pone la cabeza, sin perjuicio que hay distribución ¿Para de eso funciones. sería partidario que se cambiara el sistema político chileno al sistema No soy presidencial? contrario de estudiar, yo creo que hay que Estado. estudiar a lo mejor algunas modificaciones. ¿Eso sería no para soy poder partidario de un combinar? parlamentarismo, porque Chile no está en condiciones de hacerlo. Un jefe de Estado y un primer ministro. Yo creo que sí puede darse un sistema más bien a la francesa, donde el jefe de Estado no es solo una figura protocolar, sino que es un jefe de Estado con capacidad, con iniciativa exclusiva en materia económica y tiene iniciativa política. Y el primer ministro es el hombre que representa la expresión de la mayoría que se exige en el Parlamento para poder conformar gobierno. Y continuando con la misma pregunta anterior, habiendo un jefe de Estado y un primer ministro, y un socialista y un demócrata cristiano, ¿a cuál pondría en cuál de los dos cargos? No sería un tema que hoy día... Yo creo que normalmente el que tiene que estar en el cargo de mayor resolución política tiene que ser el que represente la mayoría dentro de la concertación. Bueno. Habría que verlo. Ahora, y es lógico que todos queramos ser la cabeza, si en la política es eso. Ahora, yo como presidente de mi partido, lo que quiero y voy a tratar de hacer como presidente de mi partido, este sería mi gran desafío, llevar a la democracia cristiana a ser la primera fuerza política como lo ha sido y como me tocó corresponderme también presidir este partido. Llevarlo a sacar al presidente Elwin como presidente junto con todos los demás partidos de la concertación y que la democracia cristiana emergiera como el primer partido político en el año 1990. Ya. Y quisiera también, si me toca, que la democracia cristiana tuviera la primera mayoría en las próximas elecciones. Senador, yo le agradezco mucho que haya venido a Valparaíso en nuestro programa en directo con ustedes la próxima semana. Muy buenas noches.